un documento de pronunciamiento en rechazo a esa sentencia. Y leo: la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, yo agregaría de la Soberana República Bolivariana de Venezuela, como vocera de este pueblo soberano, pronunciamiento en rechazo a la sentencia de fecha 1 de septiembre de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que viola la soberanía e independencia de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela es una nación irrevocablemente libre e independiente que tiene como derechos irrenunciables la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial, la autodeterminación y que determina su actuación con base en los principios internacionales de la defensa de la autonomía de los pueblos, la igualdad entre los estados y la no intervención en sus asuntos internos, los cuales constituyen principios innegociables del Estado y del pueblo venezolano. En esta nación bolivariana, heredera de las glorias del libertador Simón Bolívar, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien es su depositario originario y, por tanto, los poderes públicos tienen el deber inexorable de ser custodios y defensores de ese poder soberano, según el cual el pueblo venezolano ha establecido que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, y en virtud de ello todos los ciudadanos y organismos que ejercen el poder público deben someterse a ella, asegurando su respeto y primacía. No se puede derogar la Constitución, ni siquiera cambiar el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, esta soberana Asamblea Nacional observa con asombro y preocupación que en fecha 16 de septiembre de 2011 fue publicado el texto íntegro de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 1 de septiembre de 2011, mediante el cual se condena al Estado venezolano por la imposición de sanciones administrativas a un ciudadano incurso en hechos de corrupción, dada la declaratoria de responsabilidad administrativa formulada por el máximo órgano contralor de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se observa que la mencionada sentencia, fundamentada en la supuesta violación a ser elegido del derecho a la protección judicial, del deber de motivación y el derecho a la defensa en los procedimientos administrativos, declaró al Estado venezolano responsable. De igual forma, la citada sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basada en el principio del control de la convencionalidad, comillas, dispuso que el Estado venezolano, a través de los órganos competentes y particularmente del Consejo Nacional Electoral, debe asegurar que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación del accionante en el evento que desee inscribirse como candidato en los próximos procesos electorales. Asimismo, dispuso que el Estado venezolano debe dejar sin efecto las resoluciones números 0100000206 de fecha 24 de agosto de 2005 y 0100000235 de fecha 26 de septiembre de 2005, dictadas por el Contralor General de la República, y que adicionalmente el Estado venezolano en un plazo razonable debe adecuar, ojo, el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal a los lineamientos establecidos en esa sentencia. Esta soberana Asamblea Nacional no puede dejar de advertir que el referido fallo contiene una serie de vicios y falencias de orden jurídico técnico y de forma que evidencian un desconocimiento del ordenamiento jurídico interno venezolano, incurriendo incluso la referida sentencia en algunos de sus párrafos en evidentes contradicciones e incongruencias que ya fueron señaladas. Todo ello constituye indudablemente una prueba que evidencia cómo el sistema interamericano de los derechos humanos ha visto cuestionada su credibilidad e imparcialidad y se ha convertido en un mecanismo de intromisión en los asuntos internos de los países de la región, y especialmente de aquellos que cuentan con gobiernos progresistas y revolucionarios de tendencia socialista, que bajo la apariencia de una supuesta labor de supervisión pretenden controlar, ejercer y dirigir las funciones y competencias que le corresponden soberana y exclusivamente a los poderes públicos de los estados, favoreciendo y privilegiando de manera reiterada a lo largo de los últimos años a los gobiernos y sectores vinculados con el sistema capitalista y de la ultraderecha. Y más grave aún,
se pone de relieve que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han abandonado su condición de organismos internacionales de protección de derechos humanos, encargados de velar por el respeto de los mismos en la región, para convertirse en instrumentos políticos de los sectores nacionales e internacionales que por razones ideológicas y políticas pretenden soslayar la estabilidad democrática y la institucionalidad de los gobiernos progresistas y revolucionarios de la región, y especialmente de la República Bolivariana de Venezuela, que ha visto afectada su imagen en la comunidad internacional por sus pronunciamientos falsos, manipuladores y tendenciosos. No cabe duda para esta soberana Asamblea Nacional que el referido fallo contraviene los principios esenciales previstos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, pretendiendo desconocer de esta forma la incansable labor del Estado venezolano, tanto en el ámbito nacional como internacional, en la lucha contra la corrupción y las irregularidades administrativas en el ejercicio de la función pública. Es por ello que los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional, en nombre del pueblo venezolano, rechazamos rotunda, categórica, enérgica y contundentemente el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 1 de septiembre de 2011, publicada en fecha 16 de septiembre de 2011, por considerar que la misma constituye una evidente intromisión en las funciones y competencias de los poderes públicos de la República Bolivariana de Venezuela, socavando su soberanía, integridad, independencia, autodeterminación y libertad, al punto de pretender inclusive usurpar las funciones que le son propias a los órganos de los referidos poderes públicos. Asimismo, se acuerda exigir tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la observancia, respeto y aplicación de los principios de imparcialidad, objetividad, respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la no injerencia en sus asuntos internos, a la soberanía, libertad e independencia. Se emplaza tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cesen en sus pretensiones de colocarse por encima de los ordenamientos jurídicos de los estados soberanos de la región. Manifestamos nuestro apoyo, solidaridad incondicional con las decisiones y medidas relacionadas con el presente caso que ha adoptado el Estado venezolano, tales como las contenidas en las resoluciones número 0100000206 de fecha 24 de agosto de 2005 y 0100000235 de fecha 26 de septiembre de 2005, dictadas por el entonces Contralor General de la República, camarada Clodosvaldo Rusián, y las decisiones judiciales tanto de la Sala Político-Administrativa como de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su condición de máxima y última instancia jurisdiccional de la República Soberana Bolivariana de Venezuela, así como respaldar las decisiones y medidas que adopte el Estado venezolano para garantizar y defender la soberanía, libertad e independencia nacional. De igual forma, expresamos nuestro respaldo, apoyo y disposición de coadyuvar en la adopción y ejecución de las políticas del Estado venezolano en su lucha incansable contra la corrupción e irregularidades administrativas en el ejercicio de la función pública en el ámbito nacional e internacional. Ratificamos el compromiso del Estado venezolano en continuar garantizando el respeto absoluto de los derechos humanos sobre su territorio, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el marco de los acuerdos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, en función de su soberanía y los intereses del pueblo, así como de los principios revolucionarios que guían su acción, independientemente de las manipulaciones y falsedades de los órganos del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Comuníquese y publíquese, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, etcétera, etcétera. Fernando Soto Rojas, Aristóbulo Isturiz, Blanca Ecao Gómez. Muchas gracias, colegas diputados.